Varias veces el Señor Jesucristo advirtió a sus discípulos que serían perseguidos, sufrirían no solo persecución, sino también muerte. Y efectivamente los discípulos fueron perseguidos, fueron encarcelados, y algunos de ellos, como el apóstol Santiago, que se relata en Hechos capítulo 12, fue asesinado por orden del rey Herodes. Misioneros, predicadores, hombres y mujeres sencillos fueron perseguidos y algunos de ellos fueron condenados a la hoguera. Juan Hus de Bohemia y Juan Wycliffe, el caso de Wycliffe muy sorprendente porque después de haber muerto encontraron su cadáver y lo quemaron. Y así ha sido a lo largo de la historia de la fe cristiana. La historia de la Iglesia registra 10 grandes persecuciones, comenzando con Nerón por el año 58 de la era cristiana y terminando con Diocleciano por el año 305 de la era cristiana. Los cristianos, la Iglesia cristiana ha sufrido muchas persecuciones y limitaciones. Como dije antes, Cristo lo profetizó. Él dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. La victoria de Cristo es rotunda y total. E incluso cuando Él regrese a la tierra por segunda vez, todos sus enemigos serán derrotados de una manera decisiva. Soy Luis Carballosa. Comento con vosotros Hechos capítulo 21, versículos 33 al 36. Este breve pasaje que narra cómo el apóstol Pablo fue maltratado, fue perseguido. Dice Hechos 21, 33. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Observe el orden narrado ahí. El tribuno, la autoridad romana en aquellos tiempos, el tribuno primero le prendió, luego le mandó atar con 2 cadenas y entonces, en tercer lugar, preguntó quién era y qué había hecho. Es de suponerse que lo primero hubiese sido
que el tribuno preguntase quién era aquel hombre y qué había hecho. Y luego de escuchar la respuesta, si así hubiese sido necesario, le hubiese prendido y le hubiese atado. Siempre ha habido un prejuicio, una discriminación contra los hijos de Dios. Dice el versículo 34, pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros gritaban otra cosa, y no podía entenderse nada de cierto cuál era la causa, a causa de el alboroto, y dice, le mandó llevar a la fortaleza. Continúa diciendo el versículo 35, al llegar a las gradas, dice, allí aconteció que era llevado en peso. Imaginaos la escena. Pablo alzado en peso por los soldados romanos, dice allí, por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la multitud del pueblo venía detrás gritando, muera. Pablo era considerado un peligro por el pueblo, por los dirigentes, no por el pueblo, sino por los dirigentes, los sacerdotes principalmente, y por otros del pueblo de la nación de Israel. Como he dicho en alguna ocasión, incluso hasta el día de hoy, Pablo es el judío más odiado. Y observe lo que produce eso. Leo otra vez el versículo 33. Dice, entonces llegando el tribuno es la autoridad romana, le prendió y le mandó atar con dos cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. En lugar de preguntar primero quién era y qué había hecho, y luego si fuese necesario atarle. Pero hubo una gritería en la multitud. Unos gritaban una cosa, otros gritaban otra, de manera que no podía entenderse nada a causa del alboroto, y el tribuno le mandó llevar a la fortaleza. Y al llegar a las gradas, dice, aconteció que era llevado en peso, Pablo alzado en el aire por los soldados a causa de la violencia de la multitud, y los que venían detrás gritaban, muera. Querido hermano, querida hermana, la vida cristiana está llena de peligros. La fe cristiana, el cristianismo, tiene muchos enemigos, incluso en el día de hoy. Alza tus ojos al cielo. Alcemos nuestros ojos al cielo y acudamos al Señor Dios Todopoderoso. Que Él nos cuide, que Él nos guarde, que Él nos libre de peligro. Que a Él sea la gloria y la honra por siempre. Amén y amén.